Bienvenido, bienvenida al Club de Bori. Hoy hablaremos de El camino de la vida de Liberto Bosch. Y hoy tengo el enorme placer de estar con el escritor del libro. Bienvenido, Liberto. Hola, muchas gracias. Déjame que te presente para los oyentes del Club de Bori. Liberto es profe de yoga y de pilates. Tiene un centro de yoga y de pilates con su mujer aquí en Palma de Mallorca. Además es emprendedor, escritor, ya lleva varios libros publicados. Ahora vas por el sexto o el séptimo ya. El sexto. Estoy El terminando ahora el séptimo. Ajá. Y bueno, además tiene un canal en YouTube donde comparte generosamente un montón de meditaciones y tiene una miniserie con una psicóloga que se llama María José Vicente, donde hablan de los chakras, con un enfoque muy práctico, muy orientado al día a día. Y bueno, siendo fiel a mí misma, porque a mí me gusta no solo presentar a los invitados con lo que hacen, que también es importante y es parte de, no forma parte de la persona, pero me gusta poder transmitir un poco de la esencia. Y a mí lo que me transmite Liberto es mucha calma, serenidad. em, También como mucha sabiduría, pero presentada con muchísima humildad. Y también tiene un niño interior muy pronunciado. O sea, este sentido del humor tan peculiar que tiene, o esa sonrisita que a veces se le dibuja en la cara, que es la típica que tiene un niño cuando se le ocurre una idea, ¿no? O está como trabando una travesura. No sé cómo lo recibes, es un poco lo que a mí me llega. Creo que lo ha abordado totalmente. Sí, sí, me Sí, siento identificado 100% con eso. pues me Bueno, alegra. y con lo otro, pero sí, sí. Muchas gracias por esta presentación, la verdad. A ti un Sí, sí. placer. Bueno, pues antes de pasar a hablar del libro, me gustaría que nos contases un poco tu historia, ¿no? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Ya que el libro se llama El camino de la vida, ¿cómo has Sí, llegado tú hasta aquí? pues, bueno, primero, eh, yo cuando, claro, o sea, en mis inicios, pues estudié la enseñanza secundaria obligatoria, ¿no? Que hace todo el mundo, y en ese momento sentía como que un rechazo hacia los estudios, o sea, no me sentía cómodo, ¿no? Con el formato, no quería, o sea, era como, a lo mejor a alguien le parece una tontería, pero como que no me sentía que fuese mi camino, ¿no? Y siempre me he basado mucho en escucharme y cuando terminé pues la ESO, mi padre me dijo, aquí, en esta casa, tienes que hacer dos cosas, o trabajas o estudias. Y yo dije, bueno, sin duda trabajo. Y me dice, bueno, te tienes que buscar un trabajo que te aporte algo, que sea como un, o sea, que te aporte un oficio, ¿no? El día de mañana, que tengas como un futuro un poco estable en ese Ujú. sentido, porque a él le preocupaba eso. Entonces, pues a través de un amigo, empecé a trabajar en una empresa de tratamiento de aguas y bueno, empecé como soldador y estuve desde los 16 hasta los 25 años. En todo ese proceso siempre me ha gustado el deporte, he hecho artes marciales desde que era niño y a los 20 y pico empecé a dar clase de artes marciales y ahí me sentía cómodo, ¿no? Me sentía pleno, decía, jolín, es que esto es lo que realmente siento que me gustaría. Lo que pasa es que mentalmente decía, jolín, es muy difícil dedicarse solo a dar clase de artes marciales de esta actividad y tal. Y entonces sentí que si quería hacerlo tenía que formarme. Y en mi trabajo, internamente sentía como que se había terminado ese camino y cuando estaba ahí, mi mente interna, el corazón, todo me pulsaba a decir, ostras, ahora podría estar haciendo aquello que me gusta y tengo que estar aquí 9 horas, trabajaba 9 horas todos los días haciendo algo que ahora siento que no es mi camino. Me ha aportado mucho, pero siento que no es mi camino. Y así fue. Y bueno, y pues con mi mujer, con Alejandra, le dejé de dedicarnos a esto, de montar un centro. Empecé a formarme en disciplinas como el yoga. Bueno, ya llevaba tiempo haciéndolo de antes, pero ya como en plan profesor, estudié pues, instructor y seguí haciendo formaciones. Y así empecé a hacer un cambio. Y cuando fue el momento, tenía 25 años, acabábamos de tener un niño y dije, voy a dejar mi trabajo. Y todo el mundo me decía, ¿estás loco? ¿Cómo vas a dejar tu trabajo fijo, con un buen sueldo, tal, no sé qué? Y yo decía, bueno, lo peor que me puede pasar es que tenga que volver a trabajar de lo mismo.
Entonces dije, no tengo problema, si no es en esta empresa, será en otra. Y era la época de la crisis del 2008, que es cuando nació mi hijo. Y ahí pues montamos el centro y bueno, pues hasta día de hoy seguimos en el centro haciendo diversas actividades, he ido ampliando, he seguido formándome y estudiando y al mismo tiempo también pues escribiendo y haciendo otras cosas como el canal de YouTube o esto. Y esa más o menos es, así resumido, la trayectoria. ¿Y cómo se siente vivir de esta manera, ¿no? Sintiendo que tú has elegido tu camino. Hombre, realmente yo lo siento como que si me escucho internamente y me lanzo a lo que quiero, siento que no hay margen de error, que es como que estoy haciendo lo que quiero en cada momento. El problema es que a veces, claro, que soy una persona inquieta, eh, mm, por ejemplo, ahora yo tengo el centro, ¿no? Pero al mismo tiempo que me dedico más al tema espiritual, que estoy escribiendo libros, que además tengo la meditación en YouTube, siento que mi camino se empieza no a desviar, a lo mejor para dejar mi trabajo 100%, porque también me siento vinculado a él y me siento muy a gusto con él, pero es como que escucharte internamente, pues a veces conlleva que siempre estás en esa búsqueda, ¿no? Pero desde luego para mí es el camino hacia la felicidad, porque es como, no te cabe duda de que estás haciendo lo que sientes en cada momento y te estás escuchando, que es lo importante. Ujú. Bueno, es muy inspirador porque has dicho varias frases que yo creo que más de una persona se sentiría identificada. Lo típico, ¿no? De lo que esperan de nosotros, lo que nos dicen que tenemos que hacer. Luego también entran ahí en juego nuestros propios miedos, nuestros propios juicios y saber cómo escucharnos requiere, bueno, valentía. Sí, 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 quizás ese es el punto más eh, que realmente te tienes que decidir a dar pasos, porque a veces la sociedad no te apoya o tu entorno, pero no es que no te apoyen porque no te dan ese apoyo, sino porque tienen miedo de que te vaya mal, entonces lo proyectan. Sí, muchas veces lo hacen con una buena intención. Sí, sí, sí. Bueno, y para mí en el libro hablas principalmente del equilibrio, ¿no? De este estado de homeostasis. A mí me gusta mucho esta palabra, que es ese equilibrio interior. Y tienes aquí una frase como a lo mejor podemos utilizar como definición. El equilibrio interior es sencillamente un estado de vibración en el cual la persona se siente en óptimas condiciones para transitar el camino de su vida. Me gusta mucho como definición. Sí, Em, ¿Por qué el equilibrio es importante en la vida? para mí, porque, por ejemplo, todas las cosas que yo he ido haciendo, las he podido hacer porque más o menos he estado en un estado de equilibrio, que es como tener esa fuerza, ese ímpetu, ese empuje. Claro, hay como muchos puntos, ¿no? En el equilibrio, pero por ejemplo, si yo intento hacer algo y emocionalmente mm, estoy un poco triste o siento que no tengo fuerzas o no tengo, por ejemplo, ¿cómo se dice? Por ejemplo, no tengo energía, no puedo hacer eso que siento que quiero hacer, ese empuje del alma que te lleva en una dirección. Y tienes que tener esa conciencia y de cómo te sientes y de cómo tienes tu equilibrio para poder tener las plenas condiciones para afrontar todo lo que viene, porque a veces escuchar o seguir el camino del corazón no siempre va a ser fácil, a veces tienes que hacer esfuerzos. Ujú. Y lo explicas de una manera muy curiosa, que es a través de los valores éticos y también a través de los chakras, cómo Sí. conseguir ese equilibrio. Si te parece, vamos a hablar de los 7 chakras, sí, uno a uno, y luego también un poco de la parte de los valores, que yo creo que podemos sacar mucha información de ahí. Obviamente no podemos contar todo porque hay mucho. Para eso vosotros dedicáis un episodio completo a cada chakra, pero aquí nos centraremos así un poco en lo principal, ¿no? En las ideas principales. Y antes de pasar al primer chakra, ¿cómo definimos los chakras o qué son, no? Porque yo creo que tiene ese aire esotérico, espiritual y muchas veces no se entiende como la parte más práctica o más del día a día de los Hmm. chakras. Pues mira, los chakras
son como centros energéticos. La palabra chakra en sánscrito significa rueda, porque los visualizaban así como ruedas que se supone que giran a lo largo de la columna vertebral y cada una de estas ruedas, que está conectada con los cuerpos energéticos, tiene que ver con diferentes aspectos del equilibrio del ser humano. Entonces, yo como eso es muy esotérico, es como, por ejemplo, yo qué sé, siempre que escuchaba hablar de los chakras, escuchaba como muy, algo como no muy concreto, ¿no? Entonces empecé a escribir hace años, empecé a canalizar, me empezó a llegar información y los empecé a estudiar y lo que hice fue intentar plasmar cada uno de los chakras como aspectos prácticos de la vida. Si, por ejemplo, yo qué sé, el segundo chakra tiene que ver con la sexualidad, pues, ¿qué aspectos prácticos te aportan equilibrio en tu vida? O, por ejemplo, si el primer chakra es la energía del cuerpo, pues, ¿qué aspectos prácticos te aportan esa energía, esa vitalidad de la que se habla en los chakras, que es como muy intangible cuando te hablan de según qué formas, ¿no? Como, por ejemplo, si el primer chakra está abierto, tendrás vitalidad para hacer cualquier cosa, pero si está cerrado, te faltará energía para lo que sea. Y Pero tú claro, dices, ¿lo tendré ¿sabes? cerrado? ¿Lo tendré abierto? ¿Cómo está mi chakra? Claro, claro. Entonces, la gente no sabe muy bien realmente cómo, digamos, o sea, en qué punto de equilibrio se encuentra. Pero si le empiezas a dar los aspectos prácticos que tienen que ver sobre cómo se carga esa energía vital y qué uso hace de ella, pues entonces empiezas a ser consciente de tu punto de equilibrio. Ujú. A mí la verdad es que esto me ha gustado mucho porque a mí me pasaba lo mismo, ¿no? Yo cuando escuchaba hablar de los chakras era como una idea un poco abstracta que no terminaba de entender. Y gracias a tu libro, al retiro al que fui, no sé, como que me ayudó a verlo, de manera mucho más clara. Y también uno de los propósitos de este podcast es precisamente poder llevarnos la teoría a la práctica, las ideas de los libros, cómo pueden mejorar nuestra vida en el día a día. Yo creo que esto es lo importante, ¿no? De nada nos sirve haber leído un montón de libros si luego no aplicas nada de eso en ti. Entonces, Sí, que podamos traducir esa parte que me parece muy valiosa a un lenguaje común así del día a día, me parece muy valioso. Así que si te parece, vamos con el primer chakra y explicamos cuál es el primer chakra. muy bien. Mira, el primer chakra es el chakra de la energía vital y se supone que está en la base de de la columna vertebral y es de color rojo. Hasta ahí es la parte que es como, vale, sí, lo puedo usar en una meditación, me sirve como forma simbólica si, por ejemplo, tengo un sueño o tengo una visualización y lo visualizo, puedo hacer uso, pero para mí lo importante es cómo se carga la energía, ¿no? Y hay tres puntos principales, que es la respiración, es lo primero que hace un bebé al nacer, cuando nace, el primer impulso es respirar a través del oxígeno, a través de eso. El segundo es buscar la teta de la madre, ¿no? Buscar el alimento. Entonces, el alimento es el segundo punto que nos da una pista de qué es lo que nos carga de energía vital, que es importantísimo. Y el tercer punto, cuando ha comido de la teta de la madre, es descansar, dormir. No hace Ujú, otra cosa porque necesita ese recarga, esa energía vital. Y eso nos acompañará toda la vida. De hecho, en el yoga hay una frase que dice que lo primero que hace una persona al nacer es respirar y lo último que hace es respirar, es decir, la última respiración, ¿no? Se dice que venimos con un número de respiraciones contadas y bueno, es una forma simbólica de entender que lo importante que es la respiración, la energía y ser consciente de eso. Y después, conforme nos vamos desarrollando, claro, hay aspectos, o sea, cada acción que llevamos a cabo consumimos energía. Incluso el hecho de respirar o el hecho de comer o el hecho de buscar alimento, o sea, incluso esas acciones. Pero, claro, la carga de energía ahí no se cuenta porque es como que nos cargamos más de lo que consumimos. Pero, por ejemplo, yo para conseguir el alimento tengo que trabajar, ¿no? Pues ese trabajo le tengo que dedicar unas horas y eso estoy consumiendo energía. Pero el trabajo tiene que ver mucho con el equilibrio de este chakra.
Y con el trabajo consigo el dinero. Y el dinero representa la energía que he invertido en el trabajo y el tiempo. Y el uso que hago del dinero puede ser para ocio, puede ser para algo que me llene emocionalmente, pero también voy a necesitar pagar el alimento, que es como lo conseguimos hoy. Antiguamente cazábamos, hoy ya no tanto y sobre todo en las ciudades y demás. Entonces, voy a conseguir el alimento y también el lugar donde voy a descansar, pagar una casa, un techo, una cama, todas las comodidades que de alguna forma tienen que ver con esa parte del equilibrio y el cuidado del cuerpo, que al final es el vehículo, ¿no? Y luego tiene otros aspectos como el deporte, que te ayuda a mantener tu cuerpo en óptimas condiciones y cuanto más deporte, más energía alberga, más energía vital a través de los procesos químicos, metabólicos del cuerpo, pero es como que vamos teniendo más capacidad pulmonar, más capacidad de todo, la musculatura aumenta, o sea, es como el equilibrio de este centro, ¿no? Y bueno, tienes otros aspectos. Al final, todo lo que tenga que ver con el consumo, si lo analizamos, todo lo que tenga que ver con el consumo de la energía y cómo la cargamos, va a tener que ver con el equilibrio de la vitalidad que tenemos. Ujú. Muy Ese sería, interesante. a grosso modo, perdón, la explicación del primer chakra, más o menos, pero bueno, para que la gente entienda un poco. Sí, y ahí lo curioso es que estamos hablando de los chakras, lo que decíamos antes, pero claro, aquí son cosas tan básicas como la alimentación, respirar, el dinero, ¿no? Cosas muy materiales. Y yo creo que muchas veces nos desvinculamos porque pensamos como en términos de dualidad, ¿no? O soy espiritual o soy material. Y no sé, yo creo que parte de la espiritualidad es poder vivir de manera equilibrada en ese mundo material en el que estamos, ¿no? Manejando bien nuestra energía vital. Totalmente. O sea, de hecho, para mí es importantísimo ser consciente de lo que me aporta equilibrio, intentar llevarlo. Pero es que, o sea, el equilibrio de los chakras, lo más curioso es que da igual que una persona sea espiritual o no lo sea, o sea consciente o no lo sea. Nadie puede decir que el equilibrio de los chakras, visto desde esta perspectiva, no funciona así, porque una persona que se desequilibra en la alimentación o que no descansa bien o que en su día a día está malgastando su energía haciendo cosas que no le benefician, al final va a entrar en un desequilibrio, ¿sabes? Y da igual lo espiritual que sea o lo terrenal que sea, Ujú. porque es común a todo el ser humano. Y ya que hemos mencionado varias veces, me puedo desviar un poco del primer chakra, pero estaba pensando que como hemos mencionado en varias ocasiones el tema de que nos desequilibramos, ¿en qué se traduce esto? ¿Cómo nos damos cuenta de que nos hemos desequilibrado? Pues mira, en el primer chakra, lo más curioso que sucede es que cuando tú, por ejemplo, hay muchos aspectos. Yo antes he dicho la alimentación, el sueño y la respiración, ¿vale? Que son para mí las principales de cómo se carga la energía y luego el consumo que haces. Pero cuando, por ejemplo, no te alimentas bien, al final alimentarte te tienes que alimentar para sobrevivir, pero puedes hacerlo mal, puedes Ujú, alimentarte mal. Dormir tienes que dormir, pero puedes dormir mal. Respirar puedes respirar, pero a lo mejor tu respiración te lleva a un estado de estrés y ansiedad. Entonces, lo primero que se nota con un chakra, con el primer chakra desequilibrado, es que la vida se te hace cuesta arriba. Es como el primer síntoma, porque te cuesta un esfuerzo titánico realizar cualquier acción, porque te falta energía. Sin embargo, cuando tienes la sensación de que la vida es, entre comillas, fácil, bonita y es porque tienes un montón de energía para hacer cualquier cosa, o sea, y te da igual los conflictos y los problemas que vengan porque tienes una energía desbordante que va a hacer que los puedas afrontar sin ningún tipo de problema. Ese es el punto principal que notamos. vale, esto es una buena pista. Sí. Pues vamos al segundo, que es de la sexualidad y la polaridad del alma. Explícanos. Yo hablo de la polaridad del alma porque para mí, a lo mejor no, o sea, a ver, esto no es una verdad absoluta porque es como algo que no se puede, digamos, vamos, que no está probado científicamente ni nada, ¿no? Pero para mí el alma tiene esa doble polaridad, ¿no? Tú puedes ser
como alma tienes la energía masculina y femenina equilibrada. Sin embargo, aquí somos, en este mundo dual, somos polos, ¿no? O somos hombres o somos mujeres y aún así como hombres tenemos energía masculina y energía femenina y, y puede decantarse más hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Para mí todo es perfecto, es decir, por ejemplo, imaginémonos un hombre que viene a experimentar con un cuerpo de hombre, energía femenina, y está afeminado por esa energía femenina, es perfecto porque es lo que necesita el alma. Ha venido a lo mejor a experimentar las vivencias que le van a aportar a esa persona. Y al revés, la mujer, al contrario, ¿no? Y también es perfecto porque es lo que necesita el alma. Para mí eso es lo más importante y respetuoso. Y dentro de esa polaridad, eh, por ejemplo, un desequilibrio que hay en la sociedad ahora es que la sociedad intenta educarnos como metiéndonos la enseñanza de lo que tiene que ser y quieren normalizar la cultura esta que hay de que ahora los hombres son mujeres, de que las mujeres son hombres, de que, ¿sabes? O sea, si una persona lo siente, es perfecto, pero que te eduquen con eso ya empieza a condicionarte. Entonces, ese es un punto de desequilibrio social en referencia a esto, ¿no? Porque es como hay que respetar todo lo que cada uno sienta, pero lo más importante es darle herramientas para que la persona sienta por sí misma y no le digas tú lo que es normal o no, o lo que todo es normal, si no hay ningún problema, ¿sabes? Ujú. Ese sería un punto en relación a la polaridad del alma. Pero luego tiene otros puntos. Por ejemplo, la energía sexual es la energía que te une a tu pareja, entre hombre y mujer, evidentemente, energía masculina y energía femenina, y, y a través de la sexualidad es el chakra también creativo, porque es el chakra de la creatividad de la vida, ¿no? Es cuando dos personas hacen el amor, realmente esa fusión de las dos polaridades del alma genera vida. Y es como acercarte a la energía sexual con el respeto que se merece, que es esa creación de vida. A veces no siempre hay que ir con esa intención, ¿no? Porque es simplemente estar en unión con la persona que amas o con la persona que en ese momento te llena o te atrae, pero con el respeto que se merece la otra persona y con el respeto que tú te acerques a eso, ¿no? Y a veces simplemente podemos tener sexo para experimentar la unidad, ¿no? Volver otra vez a lo que más se acerca a esa polaridad del alma, que es experimentar los dos polos. Ujú. Vuelvo atrás en un punto que has mencionado de la dualidad y en cómo intentan educarnos. Yo ahí también pienso que lo mismo ocurre con con el feminismo malentendido, ¿no? Que casi que se pretende que una mujer sea un hombre cuando no debe ser así, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que una cosa es que una mujer pueda ser independiente, que pueda hacer sus proyectos, pero no quiere decir que tenga que convertirse en un hombre, porque seguimos teniendo nuestra energía femenina, nuestra energía masculina, y yo creo que es eso, buscar nuestro propio equilibrio entre las dos. Totalmente. Y de hecho, para mí lo más bonito es poder hablar con la pareja qué es, cuál es la necesidad de pareja que tienen si quieren formar una familia, pues a lo mejor la mujer necesita dedicarse a los niños, porque es que hoy en día el feminismo le ha generado a las mujeres una autoexigencia en el que tienen que ser madres, tienen que ser amantes, tienen que ser trabajadoras, tienen que llevar una tal cantidad de trabajo y de energía que les consume totalmente y el desequilibrio evidentemente se está viendo con la reducción de la natalidad en nuestro país y en los países supuestamente civilizados. Sí, correcto. Es casi como que hacer lo de antes más lo de lo que hace un hombre hoy en día, ¿no? Y ahí, por ahí Totalmente. nos desequilibramos. Sí, sí, sí. O sea, es como esa autoexigencia de tengo que hacer y encima casi, casi, por ejemplo, yo he conocido mujeres que por elección han decidido ser amas de casa, dedicarse a sus hijos, y es que es genial. Lo que pasa es que, evidentemente, tiene que ser una libre elección. Si una mujer quiere trabajar y quiere llegar a lo más alto, también tiene que poder hacerlo. No, no se le tiene que poner ahí una barrera, ¿no?
Creo exacto. que tiene que haber libertad para que hagan cualquier cosa, que Sí, sientan. sí, pero digamos que esa exigencia o autoexigencia de, pues, ser todo al mismo tiempo, también hay como momentos, ¿no? Hay etapas, em, Sí, pues ahora me enfoco más en el trabajo, ahora más en el cuidado de los niños, pues buscar un poco ese equilibrio del que hablamos. sí, sí, totalmente. Vale, vamos con el tercer chakra, que es de las emociones y la voluntad. El tercer chakra de las emociones y la voluntad, bueno, cada uno de los chakras se sitúa a lo largo de la columna vertebral, esto no lo he dicho. El Ujú, segundo está en la zona del pubis y es de color naranja. El tercero es de color amarillo, o se representa de color amarillo y está en la zona abdominal. Entonces, claro, a nivel visceral, nosotros, este para mí es uno de los que más se siente, ¿no? Bueno, en realidad los chakras a nivel físico se pueden sentir prácticamente todos, ¿no? Por ejemplo, esto es muy curioso, esto no lo dije en el curso, pero por ejemplo, el primer chakra, eh, que es la energía vital, el enraizamiento a la vida, cuando, por ejemplo, tienes un momento, una situación de peligro, hay una contracción de suelo pélvico que es la que necesitas para eh, tener ese momento de reactividad de estrés ante una situación real de peligro, ¿no? ujú. Entonces, por ejemplo, vas en coche y se te cruza otro y de repente si te observas te darás cuenta de que tienes todo el suelo pélvico contraído. Claro, eso es la energía del primer chakra o entre comillas, ¿no? Energía, pero es como la localización del primer chakra realmente que es muy visual. Qué En el interesante. segundo chakra, que es la zona del pubis, que es el aparato reproductor, cuando estás con la persona, evidentemente, tanto el miembro del hombre como el de la mujer se activan y se puede sentir muy potente, ¿no? El tercer chakra, que es la zona visceral, se siente un montón cuando, por ejemplo, las emociones, cualquier tipo de emociones, la rabia, el enfado es visceral, cuando sentimos el cosquilleo en el estómago es visceral, el cosquilleo de enamoramiento, de alegría, de incluso de ansiedad se siente muy visceral y de hecho se relaciona mucho también con el alimento, este chakra en la zona en la que estás y porque a lo mejor es una manera que buscamos de calmar esa zona, ¿no? Y es el centro de la voluntad porque las emociones yo las pongo igual que el equilibrio, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos una línea en la que la línea sería el estado óptimo para hacer cualquier acción a nivel emocional, ¿eh? Yo tengo una estabilidad emocional. Todo lo que supera esa línea hacia arriba me va a generar alegría, una buena vibración, voy a estar bien, me voy a sentir bien, voy a sentir seguridad. Son emociones de alta vibración. Y todo lo que está de la línea hacia abajo son emociones de baja vibración, ¿no? Que le llamamos pues la apatía, la tristeza, el enfado, la rabia, el miedo. Entonces, si nosotros la vida es fluctuar en esas emociones porque a través del movimiento emocional vamos eligiendo nuestro camino. Si algo me genera miedo, pues tengo que valorar si el miedo es real, si no, porque tengo miedo. Y si el miedo es real, pues quizás es que no tengo que ir por ese camino y tengo que ir por otro un poco más seguro. Si algo me genera alegría, es como, "Va, voy a coger ese camino porque realmente esa alegría me impulsa a hacer lo que tengo que hacer por ese camino. Si algo me genera aburrimiento, apatía o incluso tristeza, ostras, pues ese camino no es por ahí, ¿no? Es como, es un aburrimiento, es una tortura hacer un camino en el que te estás aburriendo. Como Entonces, una brújula. es una brújula, es el lenguaje, para mí, es el lenguaje del alma, es el primer lenguaje del alma a nivel emocional que te dice tu propia alma el camino a transitar, sobre todo que te va a llevar a la felicidad. Pero para ello tienes que moverte en un estado de equilibrio, es decir, en la línea en la que tus emociones no fluctúen con picos muy hacia arriba o, bueno, muy hacia arriba no pasaría nada, pero muy hacia abajo porque mm, va a mermar tu voluntad, porque las emociones al final tienen que ver con la voluntad. Y entonces,
Este centro es el centro de la voluntad, porque imaginémonos una persona que está triste, apática y demás, no tiene voluntad para nada. Y le dices, no, es que empieza a hacer deporte, sal aquí y tal, pero es que está como en ese ciclo o en esa rueda que le cuesta. Y sin embargo, cuando estamos alegres, tenemos voluntad para hacer cualquier cosa, porque es que todo nos parece bien, la alegría te impulsa, ¿no? Y bueno, es muy curioso. Sí, Así pero más yo o menos funciona. Sí, pero yo creo que también hacia arriba dentro de unos límites, porque creo que por ahí si nos pasamos de, yo qué sé, de entusiasmo, de alegría, también nos podemos desequilibrar o dentro de este mismo chakra o con otro, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mucha alegría por un proyecto y me paso todo el día pues trabajando en él, a lo mejor me desequilibro por la parte de la energía, ¿no? Mm, o sea, que yo creo que es eso, otra vez, ¿no? Buscar como esos niveles intermedios ahí. Claro. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, a lo mejor ese impulso es el que necesita el proyecto para arrancar, Ujú, ¿sabes? Es como, es el impulso del alma. Entonces, todo lo que sea por arriba, aunque es verdad que a lo mejor hay que mantener ese punto de, pero sí que puedes hacer una revisión de, vale, sé que tengo muchísima alegría por el proyecto, pero lo voy a hacer en equilibrio basándome en los otros chakras, por ejemplo, de la energía, cómo me siento, y voy a invertir una energía de un modo más equilibrado. Y ese, lo que tú has dicho es perfecto para ya tú misma buscar el equilibrio hacia ese proyecto. ujú. Pues vamos subiendo hacia arriba con el cuarto chakra del corazón. ¿Dónde está situado? ¿Color? El, el cuarto chakra está aquí, más o menos. Es de color verde y para mí es verde porque, digamos, el verde a menudo representa la naturaleza. Cuando uno piensa en naturaleza, aunque puede ser, por ejemplo, el mar azul, de un azul intenso, o el cielo, o hay otros puntos de naturaleza, o incluso una naturaleza de montaña volcánica que sea marrón, pero siempre el verde representa la naturaleza, ¿no? Es como el verde nos recuerda al verde de los árboles, de la hierba, de todo eso. Entonces, para mí es de color verde porque representa la naturaleza del ser, de nuestra parte más auténtica, de quienes somos en realidad. Y entonces, el chakra del corazón es el que, digamos, es el hogar del alma, es donde se ubica nuestra alma. Claro, aquí es el punto dentro de los chakras, esa parte más, entre comillas, espiritual o esotérica, porque si no crees en el alma, a lo mejor te resulta difícil, pero metafóricamente el corazón, el camino del corazón, se encuentra en muchas culturas, a pesar de que a lo mejor no se contempla propiamente el alma. Entonces yo a una persona que no cree en el alma, pues le digo, bueno, tú entiendes simbólicamente qué significa el camino del corazón, que es como esa parte, el anhelo, ese deseo que te sale de dentro, que te nace de dentro, pues considero que, que es como decirles a la gente, ¿no? Que busquen ahí. Y en referencia al alma, es como esa parte de sabiduría que estaba antes de entrar en nuestro cuerpo y que perdurará más allá de nuestra vida. Es como esa energía, esa esencia que sabe nuestro camino y lo tiene claro y no duda y además es nuestra parte divina que bueno, la parte de divinidad que tenemos todos, ¿no? Lo que pasa es que estamos en una experiencia humana, terrenal, pero si miramos hacia adentro tenemos todos esa parte. Como la voz del corazón muchas veces es muy bajita y nos susurra, ¿cómo diferenciarla de todo el ruido externo e interno a veces también? Mira, yo digo que a mí personalmente no me susurra, ¿sabes? A mí A me ti te grita. grita. Por eso no tengo opción, ¿no? O sea, cuando yo siento que un camino es, tengo que cogerlo. Y no tengo opción a coger otro camino. Ujú. Lo que pasa es que, claro, a veces tienes que identificar, no puedes lanzarte a aquello que te está pulsando, tienes que hacerlo con cabeza en la vida que tenemos, en las circunstancias que tenemos, y para eso está la mente, ¿no? Para encontrar el equilibrio entre la pulsión
y lo otro. Pero, por ejemplo, mira, una de las circunstancias más curiosas que en relación a lo que dices del susurro, de la voz del corazón, es verdad que hay gente que cierra su corazón y muchas veces nos cerramos a escuchar el corazón por varias cosas. Una de ellas es el dolor. Si algo nos duele, nos cerramos y hacemos como una barrera energética para no sentir. El problema es que no sentimos en ninguna dirección. Tú no puedes cerrarte solo a lo negativo, sino que te cierras también a lo positivo. Y a veces eso te lleva a perderte de tu propio camino. Las creencias de la sociedad, las creencias de nuestros padres, de nuestros familiares, de nuestros profesores y las experiencias que nosotros hemos vivido generan mentalmente lo que sería el camino ideal, pero a lo mejor tu pulsión es otra. Y ahí es donde hay que identificar el susurro del corazón con el camino ideal. Y si tienes una mente muy potente, eh, es como, bueno, hay que escuchar porque a veces hay que hacer ese ejercicio como de introspección, llevar la mirada hacia adentro e intentar, e intentar hacer, vamos, o sea, intentar realmente identificar tu camino, ¿no? Pero sobre todo introspección, escuchar, plantearte, mira, la cuestión, o sea, la clave para escuchar el susurro del alma sería plantearte en cada acción importante de tu vida si realmente es el camino del corazón. Ujú, Así de simple, ¿sabes? Por ejemplo, tú tienes un trabajo y dices, solo plantéate la pregunta, cierra los ojos y siéntelo, ¿no? En plan, ostras, ¿este trabajo es un trabajo que me nace del corazón o, o no? Y tú lo sabrás, ¿sabes? Porque es como el anhelo que tú tengas, por ejemplo, ostras, me siento cómoda, es una transición hacia donde quiero llegar, pero no es el camino, porque mi anhelo es otro. Entonces, bueno, si es una transición, no pierdas de vista tu anhelo y empieza a ver cómo podrías ir hacia él sin desgastarte, porque a lo mejor lo que estás viviendo es una preparación, ¿sabes? Pero plantéatelo, por ejemplo, tengo una pareja, ostras, ¿realmente me siento a gusto? ¿Es la pareja con la que quiero estar? ¿Es el anhelo del corazón? ¿O dónde, dónde estoy en este momento de mi vida en relación a mi pareja? O, por ejemplo, es que hay infinidad de caminos. Cada camino importante lo podemos asociar con esa pregunta de si es el camino del corazón. ujú. Y con el ejemplo que has dado de la pareja, entonces, ¿cómo sería? Yo a lo mejor me doy cuenta de que no es esta la persona. Voy a lo mejor, yo Entonces, creo que vas empiezo a por el tener un problema si te autoconocimiento. das cuenta. Sí. Bueno, empieza por el autoconocimiento, ¿no? Siempre es primero conocerte a ti, qué necesito yo, darte cuenta, hacer este trabajo primero y luego a lo mejor ya empezar a dar los pasos. Mira, Que si por no ejemplo, tiene por qué, bueno, podrías darte cuenta que en realidad sí es la persona, pero tienes que hacer algunos ajustes en la relación. es que eso era lo que iba a decir, que a lo mejor el problema de una relación no es que no sea tu camino estar con ella, es que no es tu camino estar en desequilibrio con ella, Ujú, ¿sabes? Entonces, como pareja, al igual que hay aspectos de los chakras que tienen que ver con el equilibrio del ser humano, podríamos extrapolar esos chakras a la relación de pareja. Todo lo que tú haces con ella, analizar realmente lo que te equilibra o te desequilibra. Y entonces, en base a eso, encontrar el punto en el que tú te sientes bien y él se siente bien, ujú, porque no solo es en una dirección, ¿no? Siempre es en dos. Entonces, respetar al máximo a la persona, que te respete a ti, mucha comunicación y encontrar el punto de equilibrio. Y si luego, en ese estado de equilibrio, tú sigues sintiendo que no es tu camino, yo siempre digo que es que da igual lo que hagamos, tu alma cuando sienta que no es el momento te va a sacar de ahí. Porque, o sea, te va a llevar a la tristeza, a la apatía, a la depresión. Y si tú no sigues el camino del corazón, es decir, si no haces caso a tu alma, la depresión cada vez va a ser más fuerte. Si, por ejemplo, tú dices, vale, tengo una depresión,
y mi camino no está con esa persona y lo dejas y de repente empiezas a sentir tristeza y depresión, es que entonces no es que no estuviese con esa persona, es que probablemente no te has equilibrado con esa persona, ¿sabes? Necesitabas estar con ella, pero encontrar tu punto de equilibrio, porque a lo mejor tu camino sí que estaba ahí. Y no pasa nada, si es que funcionamos ensayo-error, la vida es experimentación, es equivocarnos y es aprender, y a lo mejor el camino de una persona es equivocarse y luego rectificar, y no hay problema. Ujú. Enlazándolo con lo que hablamos antes de las emociones, que son la brújula que nos lleva, y muchas veces se rechazan a estas emociones que no nos gusta sentir, porque obviamente no nos gusta sentirnos tristes, pero antes que rechazar la tristeza hay que escucharla para ver qué nos está diciendo, que al final es una señal para decirnos, te estás desequilibrando en algún lado, date cuenta de qué está pasando para que tú puedas accionar y volver a tu equilibrio, a esa homeostasis. Totalmente. Al final las emociones, tanto las que, entre comillas, son positivas como las que son negativas, porque al final todas son necesarias Ujú, para encauzarte en el camino hacia tu felicidad o en el camino hacia tu propósito de vida, ¿no? Por ejemplo, esto no lo he hablado, pero el alma viene con una serie de propósitos. Por ejemplo, tú tienes el propósito de ser madre y traer un niño al mundo. Tienes el propósito, además, de trabajar y aportar a través de tu trabajo equilibrio, bueno, lo que sea que tú vas a aportar. Tienes el propósito de tener una pareja y crecer juntos y hacer un trabajo de crecimiento y sanar cosas y aprender cosas en relación a la pareja, ¿no? Y siempre el alma se propone aportar cosas y se propone aprender cosas, siempre. O sea, no solo aportar, ¿no? No solo venimos a aportar, sino que venimos también a aprender. Entonces, las emociones, tanto las que nosotros consideramos positivas como las que consideramos negativas, son necesarias porque, claro, las que son negativas de alguna manera nos están hablando y nos están impulsando a que tomemos el camino adecuado y de hecho las positivas al final son confirmaciones de que estás en el camino y las negativas son como que, entre comillas negativas, son como las que te están diciendo que tienes que cambiar de camino o que tienes que revisar algo. No necesariamente cambiar, ¿eh? A veces puede ser revisar. Entonces son súper necesarias todas. ujú. Pero para eso tenemos que estar despiertos, ¿no? Y tener esa conciencia de saber cómo vamos. El problema es cuando vamos en piloto automático, cuando no nos escuchamos, cuando ni siquiera, porque como hemos dicho, las emociones son corporales, pero ¿qué pasa? Si solo estamos en la mente y nos desconectamos de nuestro cuerpo, muy difícilmente nos daremos cuenta de que llevo un día triste, 2 días triste, 3 días, ¿no? Hasta que de repente una depresión como una catedral y dices, ¿qué ha pasado aquí? Ni siquiera me he dado cuenta. Por eso la Sí, importancia de ir escuchándonos y porque yo creo que el cuerpo nos habla en todo momento. siempre. Y no solo ir escuchándonos, es que es ir escuchándonos y emprendiendo acciones. Ujú. Por ejemplo, si tú escuchas a tu cuerpo, pero no le haces caso, Claro, no no te haces sirve de nada, nada. no va a haber cambio. Tiene que haber la energía de la acción en todo momento. Introspección, esa escucha activa, pero luego acción directa, porque si no, no te sirve absolutamente de nada. Una de las cosas más bonitas de conocer el equilibrio de los chakras no es que te vuelvas un iluminado y que nunca más te desequilibres, es que la vida te va a llevar a que te desequilibres por más que conozcas los chakras, por más que seas un experto en ellos. Ujú, Pero lo bonito de ser un experto o de conocerlos medianamente es que tienes un punto de referencia y una dirección. Y cuando sientes el desequilibrio, entonces empiezas a caminar a la dirección que te va a aportar equilibrio otra vez y te va a devolver tu centro. Y entonces, como que esos procesos que a veces pueden durar incluso años, ¿no? De depresión o de ansiedad o de alejarte del camino de la pulsión de tu corazón, para una persona, entre comillas, la palabra despierta a mí no me gusta mucho porque yo creo que todo el mundo está despierto, pero sí que haga esa introspección activa, ¿no? Que se escuche y que
emprenda acción, pues te va a llevar a que los desequilibrios que tengas no serán tan grandes ni tan potentes, sino que serán mucho más llevaderos y te estarán encauzando todo el tiempo hacia tu camino. Ujú. No llegarías a tal extremos. Y agiliza el proceso, ¿no? Al final es como una herramienta que agiliza el proceso. Es una herramienta total que sí, sí, que te Quinto agiliza. chakra, el de la comunicación. El quinto chakra es el de la comunicación y es el primer chakra en la que a mí me viene, bueno, no es que sea el primero, ¿no? Pero en la que hablo de valores, porque mirad, mirad, digo, mira, cuando, por ejemplo, estás hablando, estás expresando, expresas ideas, expresas emociones, expresas sentimientos que te nacen del corazón, del alma. Entonces, somos seres que venimos a tener una experiencia de vida compartida con otros seres en esta vida, ¿no? En la Tierra. Y necesitamos interactuar y comunicarnos. El quinto chakra nos ayuda a establecer esa comunicación. Esa comunicación se ubica en la garganta, es de color azul y la voz está sumamente relacionada con este chakra, aunque evidentemente pues las personas que no pueden comunicar de voz lo pueden hacer a través de otras formas, ¿no? Hay el lenguaje de signos o hay el lenguaje corporal, hay muchas formas de comunicar, no solo de voz. Entonces, cuando nosotros tenemos sentimientos, comunicarlos a la persona nos va a ayudar a que, bueno, establezcamos un camino. Por ejemplo, imaginémonos que tienes una pareja y quieres ir en una dirección, pues tendrás que comunicárselo a ella y a ella le tendrá que parecer bien y entonces tienes que entablar esa conversación. Cuando entablamos una conversación, los valores nos ayudan a que sea armónica, a que esa conversación sea equilibrada, nos aporte a cada uno lo que necesita. A mí comunicar y a la otra persona, pues recibir la comunicación, pero de un modo respetuoso. Y digo esto porque a veces, por ejemplo, comunicar, el equilibrio de comunicar no es solo decir todo lo que pensamos o todo lo que sentimos, porque a lo mejor podemos ofender a una persona, Ujú, sino que es comunicar con respeto y si la vamos a ofender, pues a lo mejor no se lo comunicamos o buscamos el camino más adecuado para ello, ¿no? ujú. Es saber qué decir, en qué momento y de qué manera. Sí, bueno, tanto a lo mejor a veces no siempre tenemos que saber lo que decir, a veces tenemos que ese ensayo-error, pero sí que los valores nos ayudan a que, por lo menos lo que digo, lo digo con respeto. Imagínate que, por ejemplo, yo estoy hablando contigo y me pongo a chillar, ¿no? Entramos en una conversación acalorada en la que chillo. Ujú. Y ese chillar a ti te va a generar una serie de emociones que eh, te van a poner en lucha, entre comillas, o en alerta a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Claro, a la Entonces, defensiva, entonces ya no me llega lo que me intentas decir. y además de eso, mm, la forma más visual del equilibrio y desequilibrio de este chakra es que si yo chillo, mis cuerdas vocales se resienten y entonces incluso puedo desgañitarme, sentir el dolor de las cuerdas vocales al chillar, sobre todo chillando muy fuerte o alzando la voz muy fuerte y durante mucho tiempo, ¿no? Entonces es como si te respetas a ti y respetas a tu cuerpo y mantienes un tono adecuado y agradable, es como que, bueno, te ayuda a comunicarte de una forma respetuosa y amable hacia la persona. Ujú, Es como un punto de referencia. Y también importante escuchar, ¿eh? O sea, en este chakra de que la comunicación no solo es importante la parte de comunicarnos, sino aprender y dejar que el otro se comunique con nosotros. ujú. Sí, la escucha activa. Mm. Sí. Vale, pues vamos a subir hacia el sexto. El sexto chakra se sitúa aquí. Bueno, este no sé si lo he dicho, es de color azul. Sí, lo Este, dijiste. vale. Este de color como violeta. Entonces, más o menos se sitúa por aquí. Es conocido también como el tercer ojo. Y es el chakra de la mente y de la intuición. Muchas veces se asocia solo como el tercer ojo a la parte intuitiva, pero en realidad es las dos, ¿no? Porque es donde se encuentra mente e intuición y hay que encontrar el equilibrio.
La mente es la parte racional, la parte del aprendizaje que he hecho en vida, de la persona que soy, o sea, del conjunto de mi cuerpo, mis emociones, mis experiencias, mis creencias, se juntan ahí en la mente. Y es el centro también, este chakra, del autocontrol. Todos los chakras están conectados entre sí. Por ejemplo, el primero va con el séptimo, el segundo va con el quinto, el tercero va con el cuarto. Y o sea, esa conexión tiene que ver con el trabajo de cada uno de los aspectos, que si lo digo ya tendría que profundizar mucho, pero este es el único que va por libre. Es decir, y a través de él puedes controlar a los demás, cuando digo controlar entre comillas, pero por ejemplo, imagínate que una persona está muy alterada y es hiperactiva, ¿no? Que se mueve mucho, tal. Desde su autocontrol mental, bueno, una persona hiperactiva no sé si sería capaz de hacerlo, pero una persona que se siente alterada sí que puede respirar, calmarse, poner intención de relajar la musculatura y relajar su nivel de energía. Pues lo mismo puede hacer el autocontrol con la energía, por ejemplo, sexual o con la zona visceral, relajar la zona visceral y, em, bueno, pues mantener una relajación de esa zona. O puede, bueno, así, ¿no? Tiene ese, entre comillas, autocontrol. Es un poco como la conciencia, si lo estoy entendiendo bien, la que puede observar, ¿no? Incluso nuestros propios pensamientos. Bueno, o sea, claro, sí, sí, es donde se ubica la conciencia también, esa parte, o sea, esa autopercepción de quiénes somos nosotros, o sea, Ujú. en este chakra se ubica como esa parte, ¿no? Bueno, y subimos al último, el séptimo. El séptimo chakra es digamos, se sitúa en la zona de la coronilla. Se habla de que es el pétalo de los 1000 colores porque los integra a todos, pero también se dibuja a veces de color blanco o se asocia con el color blanco, que también es la integración de todos los colores, ¿no? El blanco. Entonces, para mí es el chakra de la unidad y esa unidad se representa en diferentes escalas. Digamos, en los chakras, este chakra habla de la conexión con la divinidad y realmente es como, tiene un sentido, el primero va asociado al séptimo, el primero nos conecta a lo terrenal y el séptimo a lo divino, ¿no? Y es como ese equilibrio entre lo divino y lo terrenal. Um, para alcanzar una armonía con la divinidad, con el todo, con la totalidad, tenemos que ir escalando en las diferentes pequeñas fases de esa unidad, que yo la divido por escalas, ¿no? La unidad como persona, que sería la primera, la unidad familiar, que sería mi núcleo, donde, bueno, donde crezco, donde comparto, donde aprendo día a día desde que soy pequeño. Luego, incluso cuando somos mayores y a lo mejor nos separamos de nuestra familia y formamos la nuestra propia, pues tenemos nuestro núcleo familiar, ¿no? Pero siempre estamos ahí en un núcleo. Luego tenemos el lugar donde vivimos y las personas con las que compartimos y tal, forma la unidad en nuestro pueblo o en nuestra ciudad. Y así sucesivamente. Es como que el uno se expresa en todas las escalas, incluso desde lo más pequeño, ¿eh? O sea, más pequeño que nuestro cuerpo podríamos ir, pero el uno se va expresando. Y si somos conscientes, por ejemplo, pues la ciudad pertenece a un país, ese país a un continente, el continente a un planeta, ese planeta o el mundo a una galaxia, esa galaxia a un universo y ese universo a un sistema solar y ese sistema solar al universo, ¿no? Así en todas las escalas. Imaginémonos, por ejemplo, que una persona en su unidad individual se encuentra desequilibrada, no descansa bien, no, no come, no se alimenta bien, tiene problemas por su gestión de cómo gestiona el dinero y sus emociones, pero de repente siente que tiene que cuidar de los animales y se hace activista, súper volcado en eso, pero no es capaz de cuidarse a sí mismo. Entonces se ha saltado diferentes escalas en esa unidad hasta llegar a la unidad de los animales a la que pertenece eso. Y claro, va a tener un problema. Entonces, primero, siempre la unidad individual y luego las más cercanas, por ejemplo.
Imagínate que una persona que vive en su casa, pero que no se habla con su hermano y es activista de los animales y tiene un amor por ellos que daría su vida, pero luego no se habla con su hermano. Como que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, el contemplar la unidad desde esa perspectiva nos ayuda a armonizarnos. Y ahí es donde entran en juego los valores. Los valores son como puntos de referencia que nos ayudan a interactuar con otras personas de una forma armónica y que además van a generar unos lazos con esas personas que van a llevar a unirnos a ellos, a fomentar amor, amistad y compañerismo, un poco todo eso. Sí, esto que acabas de decir lo vinculo a la idea del amor propio, ¿no? Que tanto se dice que esa importancia de mirar primero, o sea, empezar por ti mismo, porque si tú estás eso desequilibrado, estás vacío, poco puedes aportar al resto de sistemas o escalas, ¿no? Pues hay que empezar por esa unidad más pequeña y luego pues a siguientes escalas puedes ir armonizándote, ¿no? Y también digamos que al revés también aplica, o sea, el individuo afecta al sistema, pero el sistema también afecta a un individuo. Totalmente. O sea, de ahí que estemos conectados en las diferentes escalas de la unidad, no es que estemos separados. De hecho, a lo mejor lo que decía de los animales puede ser propósito de vida, venir a ayudar a los animales, porque lo siento así. Lo que pasa es que, claro, eso te va a sacar emocionalmente. De ahí la necesidad de ayudarlos, ¿sabes? O sea, emocionalmente lo que hacen las otras personas. O, por ejemplo, imagínate que la gente que contamina o que ensucia el planeta a ti te afecta muchísimo porque al final tú vives en él Ujú. y de una forma más directa o más indirecta, pero te genera malestar, desequilibrio o sufrimiento. Claro, eso se puede llevar a muchos ámbitos de la vida y hay que encontrar ese equilibrio y esa armonía con ellos, ¿no? Sí, yo lo decía para no caer en estos extremos de, como has dado el ejemplo, ¿no? Me desvivo por los animales, pero luego me olvido de mí misma. O, por ejemplo, de decir, no, yo hago lo que me da la gana como si eso no afectara a nadie más, ¿no? Esa idea de que Claro, estamos interconectados y por eso es importante cuidarnos a nosotros mismos, pero también ser conscientes de que somos parte de algo más grande. sí, Y que lo que pasa, ¿no? El efecto del aleteo de una mariposa, que dicen, ¿no? Lo que pasa en el otro lado del mundo, de alguna manera también nos está afectando aquí. Entonces no siempre. es no miro y me olvido y Sí, sí, o sea, estamos conectados, queramos o no queramos, y una persona puede ir a vivirse de manera aislada porque no soporte el mundo, pero siempre tenemos ese punto de conexión y además hemos venido a tener una experiencia colectiva, ¿no? Y aparte, que es lo que nos va a aportar aprendizaje y crecimiento, y si lo cogemos, mira, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es como considerarnos a nosotros mismos los eternos aprendices. Por más que seamos maestros en según qué ámbitos y en según qué aspectos, ¿no? Pero eternos aprendices de la vida, porque al final la vida constantemente nos va a traer lo que necesitamos para la evolución y el progreso de nuestra propia alma. Y eso es donde radica la experiencia colectiva. Es decir, que estemos aquí interactuando nos va a ayudar a crecer. A mí en una dirección, a otra persona en otra. Por más que yo aporte y sea especialista, yo qué sé, en hacer lo que sea, pero es que voy a aprender, ¿sabes? Siempre. ese Entonces, equilibrio del que hablabas entre aportar y aprender, ¿no? Y acabas de ejemplificar lo que decía al principio sobre ti de sabiduría con humildad, que es un poco eso. Yo aporto lo que sé, con lo que puedo, pero también sigo aprendiendo durante todo el sí, camino. sí, sí, sí. Pero además que es que la actitud del eterno aprendiz es como que a veces quita hierro a Al según qué miedo a cargas, ¿no? Porque, equivocarte, sí. Ujú. claro, cuando tú te consideras un eterno aprendiz y coges un camino, oye, yo lo estoy intentando hacer de verdad lo mejor que puedo y lo mejor que sé, pero no soy perfecto. Es decir, tengo mucho que aprender. Y por más
que, por ejemplo, yo conozca el equilibrio de los chakras o a nivel espiritual lo que sea, o en este campo sea un experto en esa cosa, o esa persona sea una experta en esa otra, pero somos humanos y hemos venido a aprender y cuando nos consideramos así, es como que se quita hierro al asunto de que si me equivoco, pues oye, que no pasa nada, porque la próxima vez lo haré mejor, porque necesitaba experimentar eso para hacerlo mejor la próxima vez. Ujú. Hemos mencionado a lo largo del podcast diferentes valores, pero me gustaría también hablar brevemente sobre ellos y cómo los valores están relacionados con el equilibrio. Mira, yo siempre, o sea, tengo como 10 12 valores, o sea, tengo siempre más o menos trabajo con los mismos, que para mí son importantísimos y que además tienen mucho que ver con el equilibrio de los chakras, ¿no? Que es la honestidad, que es como esa búsqueda de la verdad, sobre todo en uno mismo. Si hablamos en las diferentes escalas de la unidad, empezamos por la honestidad con uno mismo. ¿Qué siento? ¿Qué siento en el camino del corazón? ¿Qué sienten mis emociones? A veces que siente mi mente, que también le tengo que hacer caso, ¿sabes? Porque vivo en esta sociedad que me está diciendo que eso es bueno, bueno, pues tengo que reconocer que si lo he aprendido, que siento en relación a eso. A lo mejor mentalmente lo necesito para experimentar que luego no era mi camino, pero a lo mejor lo necesito, ¿no? Eh, entonces, honestidad. El segundo es como la honradez, como el sentido de la justicia. Para mí lo que define verdaderamente el valor de la honradez o lo que lo ubica es como coger como baremo, digamos, yo voy a actuar de la forma que me gustaría que actuasen conmigo. Casi seguro que eso será una forma honrada y justa de actuar, porque y de conectar con la honradez. Porque si seguro que no vas a hacer, o sea, no harías nada, no te permitirías hacer nada que a ti no te gustaría. Entonces, es como que te ayuda, ¿no? A ubicarte y a centrarte y además te equilibra con tu entorno. Luego el siguiente punto es el respeto. El respeto es como el cuidado a uno mismo, tratarte con cierta delicadeza, como tu cuerpo es algo sagrado porque es lo que te va a acompañar durante toda tu vida. Entonces, respétalo, respeta tus alimentos, respeta tus procesos, tus tiempos de aprendizaje, respeta tus tiempos de descanso, respeta, ¿no? Y es como que lo puedes llevar a todo respétate en una conversación o en aquello que quieres decir, lo que sientes, en la pulsión de tu corazón, o sea, respétate, eres humano, respétate. Entonces, el respeto para mí es importante y luego también te ayuda a armonizarte mucho con las otras personas en las relaciones. Mantener cierta distancia, cierta delicadeza al hablar o al actuar, ¿no? Luego hay un valor que para mí es importantísimo en las relaciones sociales y con uno mismo también, ¿eh? Que es la tolerancia. Que a veces, yo qué sé, la otra persona actúa de un modo que tú no entiendes, no sabes por qué ha actuado así, pero si tú conectas con la tolerancia, entonces te ayuda a que por lo menos de buenas a primeras no entres en una conversación acalorada o en una discusión, ¿no? Es como, bueno, voy a ver. Y el hecho de que seas tolerante a veces puede ser que te quede como una rabia interior, ¿no? Porque es como, "Uf, ¿por qué habrá hecho esto yo? Vale, tolero que lo haga. Es como la primera barrera a que no entres en conflicto. Incluso con uno mismo, ¿eh? A veces, ostras, es que me he equivocado. Pues, oye, un poco de tolerancia contigo, que no pasa nada que te equivoques. Pero luego hay otro valor que lo acompaña, que es la comprensión, que es situarte en la mirada que te ayude a comprender o a empatizar con la otra persona, a entender por qué ha actuado de esa manera. Y cuando la entiendes, ostras, la rabia se disipa, porque a lo mejor imagínate que una persona tiene un día de que el día anterior tuvo muchas malas noticias, muchos problemas, pero es que además por la noche no ha pegado ojo en toda la noche. Emocionalmente esa persona estará fatal, tendrá un estado de irritabilidad brutal por no haber descansado, por estar de desequilibrio con su primer chakra, que le habrá arrastrado sus emociones también. Entonces, si de repente la persona te ha hablado mal, oye,
entiéndela, que es que ayer tuvo un mal día. Y cuando la entiendes desde la comprensión y entiendes que ayer tuvo un mal día y que encima no ha pegado ojo por sus preocupaciones, es como que vale, esa rabia se disipa porque la entiendo. O sea, Ujú. a lo mejor yo incluso hubiese actuado peor de lo que ha actuado ella, ¿no? Que no quiere decir que estés de acuerdo o que apruebas el No, para comportamiento, nada. pero puedes comprender por qué lo ha hecho, ¿no? Y toleras Te, lo que has dicho antes. te puedes, es que, mira, los valores están, o sea, están conectados muchísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, el comprender a una persona desde esa perspectiva implica que estés empatizando con ella y que al mismo tiempo le ofrezcas esa mirada compasiva, ¿sabes? Que es la compasión, que es otro valor que, bueno, no es uno de los principales que yo trabajo, pero porque va implícito ya en sí, en esa mirada, ¿no? En ese prisma de intentar conectar con ese empatizar con la persona y comprenderle con esa mirada compasiva. Y luego tienes otros valores que te ayudan a conectar. Por ejemplo, la colaboración, el compañerismo, son valores que ya te empiezan a unir a otras personas y que fomentan unas ciertas experiencias que con el paso del tiempo generan vínculos que te llevan hacia la amistad. Y entonces la amistad es otro valor que si se cuida con el paso del tiempo, pues integras la lealtad hacia esa amistad, pues siendo honesto, siendo sincero, eh, tolerante cuando es necesario, respetuoso, manteniendo la distancia. Y entonces cada uno de esos valores que al principio hemos ido diciendo, siempre están presentes en todas las relaciones sociales que tenemos con nuestros seres queridos y con amigos y con gente que no son amigos, que no conocemos a veces, pero que interactuamos con ellos o compañeros de trabajo. Entonces, de alguna forma, esos valores nos ayudan a mantener una armonía en nuestro entorno y nos ayudan a mantenernos en equilibrio, porque si nos mantenemos en esa armonía, emocionalmente nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir arropados, queridos, con gente que colabora con nosotros, que sentimos compañeros, amigos. Entonces se fomentan vínculos de amor, de amistad, de compañerismo y bueno, y hay más, ¿no? Hay alguno más, por ejemplo, la unidad, que es como integrar a uno mismo con todos esos valores y llevarlo a las diferentes escalas de la unidad para ir armonizándome con ella. Ujú. La Y unidad bueno, entendida como valor. los valores son universales, pero cada persona le dará más importancia a unos que a otros. Y yo creo que ahí lo suyo es que cada uno, cada una viva acorde a esos valores suyos, ¿no? Hay personas para las que, yo qué sé, el amor es primordial o algún otro valor. Entonces, para mí es muy importante que esos valores estén presentes en el día a día y vivir un poco acorde a ellos, ¿no? Si para ti es muy importante ser empático y luego no lo haces, te sentirás mal contigo mismo. Sí, 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 totalmente. Lo único que pasa es que a veces mi experiencia trabajando con valores y además he hecho mucho trabajo, ¿no? E incluso con niños y he hecho excursiones y senderismo para transmitir los valores. Estaba Muy en bonito. diferentes iniciativas y me llevaba a los padres y a los niños y tal. Es que los valores, tú hablas con alguien y te dice, sí, sí, yo a mí me han educado en valores. Y de repente ves que van por la calle y tiran un papel en la calle o van con el perrito y no recogen la caca del perrito cuando hace su necesidad. O yo qué sé, o están en medio de una conversación y porque han tenido un día de desequilibrio, pues su estado de irritabilidad les lleva a discutir de forma constante y además continua, ¿no? O su forma de pensar. Y a lo mejor han estado educados en un sistema de valores, ¿no? Pero ¿hasta qué punto los tienen integrados y hasta qué punto son conscientes y hasta qué punto lo traen a su día a día en todos los campos de su vida?
Por eso decía que es respaldarlos, con acciones concretas en el día a día. Y lo mismo ocurre en una empresa, ¿no? Porque, bueno, yo estoy más en ese entorno más corporativo. Ahí, muchas veces es como: "Sí, estos son los valores de la empresa". Es una cosa que se queda como descolgada de todo. O sea, primero que muchos de los empleados ni siquiera saben cuáles son, y luego no se sabe en qué se traducen concretamente. ¿Qué prácticas diarias demuestran que nosotros estamos viviendo esos valores? Pues lo mismo que en el Claro, trabajo y en una empresa, pues en la vida cotidiana igual. para mí, y ahí es donde va el tema del libro, ¿no? El camino de la vida es algo que todas las personas tienen que recorrer a lo largo de su vida. Seamos conscientes a veces o no seamos conscientes, todos tenemos un camino y a lo largo de la vida vamos a ir transitando en él. Por eso el libro se centra en el equilibrio de los chakras como aspectos esenciales del equilibrio del ser humano que nos ayudan a encauzarnos en ese estado de bienestar y los valores nos ayudan a mantener esa armonía en nuestro entorno en el que transitamos el camino con foco y dirección hacia un estado constante de la búsqueda de la felicidad. Y digo la búsqueda porque, aunque probablemente la encontremos en muchos momentos, va a haber momentos en nuestra vida en las que no tengamos esa felicidad, pero teniendo los valores y teniendo el foco en el equilibrio, puedo garantizar que la gente como que transitaría ese camino de una mejor manera. Ujú. Es como puntos de referencia, como foco y dirección. Tengo que, bueno, a ver cómo cuento eso, ¿no? Porque tiene como su historia. Esta mañana, cuando estaba preparando el episodio, dije, bueno, voy a hacer un breve resumen del libro para contar un poco de qué va, que los oyentes puedan entender. Y no sé por qué, yo creo que me inspira tu contenido, todo lo que haces y tal, me salió en rimas. Entonces escribí como un pequeño poema del libro. Ah, muy Bueno, bien. y Liberto se ríe porque hemos estado en un retiro y claro, me ocurrió lo mismo, o sea, así de espontáneo. Y entonces, y estaba pensado para empezar con ello, para introducir, ¿no? En el tema del libro y de qué trata, pero ha salido como un cierre, o sea, no lo he buscado, lo prometo. Pero bueno, si te parece, luego te lo leo y podemos cerrar con ello. No, Claro, claro que sí. no podía no hacerte una pregunta que es cómo el yoga nos ayuda a equilibrarnos. Pues el yoga para mí es como una práctica que te invita a una introspección constante. Trabaja muchos de los puntos que hemos dicho del equilibrio del primer chakra, que es la respiración. Constantemente te dicen inspira, expirando, relájate, y es como que buscamos esos momentos de actividad y relax, ¿no? Dentro de la postura, actividad y relax todo el tiempo, con la mirada hacia adentro, cómo se siente tu cuerpo, cómo están tus emociones, observa tu mente, intenta calmarla. Entonces, eh, claro, trabaja con muchos de los aspectos que estamos diciendo de los chakras, porque la mente, las emociones, el cuerpo, la musculatura, y a través de la práctica se busca tanto equilibrar, o sea, tonificar, o sea, se hacen posturas para que buscan el equilibrio del cuerpo, trabajar el equilibrio. El equilibrio me refiero literal, de buscar la búsqueda del equilibrio. Luego, estirar la musculatura y tonificarla. Entonces, es como que te ayuda un montón al equilibrio del primer chakra por la parte de hacer deporte, por la parte del cuidado del cuerpo, de hacerlo además con respeto, pero además te invita a esa conciencia de observarte, de sentir, de tal. Y en esa observación y en esa búsqueda, que aparte hay muchos estilos de yoga y mucha filosofía detrás del yoga, no solo la práctica del hatha yoga, del yoga físico, entonces es como que te invita a entrar en la espiritualidad sí o sí desde la introspección respetuosa, ¿no? No sé, para mí es como una práctica muy, muy positiva que te ayuda a centrarte y sobre todo en estos momentos de estrés. Y muy completa, muy integrativa, porque para mí es eso, Sí, mente, cuerpo, alma. sí, sí, sí.
¿Hay algún tema en concreto que sí te hubiese gustado que mencionáramos y no hemos hecho? Porque obviamente podemos extendernos muchísimo más y entrar más en detalle en cada uno de los puntos, pero ¿hay algo en concreto que sí te hubiese gustado mencionar? No, yo creo que básicamente lo que hemos hablado es un poco, el libro se centra mucho en eso, ¿no? De el equilibrio y los valores y creo que más o menos ha quedado claro. Entonces, Vale, por mi parte, está genial. vale, pues vamos con el cierre. Muy bien. Que lo he escrito, tú aquí al final has dejado espacio para reflexiones y ahí lo he escrito. Ah, muy bien. Entonces dice así. Una vida en equilibrio nos lleva a la felicidad y el equilibrio se consigue con conciencia e integridad. No hay una verdad absoluta, pero los chakras y los valores pueden ser tu hoja de ruta. Recuerda, cada día es una decisión. Tú tienes libertad de elección. Querido yo, querido tú, ser en armonía, que la vida te colme de amor, felicidad y sabiduría. Qué bonito, ¿no? Que fue un poco inspirado también en la dedicatoria que me escribiste y me salió eso. Yo creo que más o menos resume la esencia del libro. Totalmente, totalmente. Pues nada, Liberto, muchísimas gracias por este ratito. Lo he disfrutado mucho. Espero que para los oyentes haya sido útil también. Y hasta nuevos encuentros. Muchísimas gracias a ti por invitarme y yo también lo he disfrutado mucho. Así que hasta la próxima.